Happy Friday, everybody. Welcome to Hblemos Inmigracion. Feliz viernes a todos. Bienvenidos a Hablemos Inmigracion. I'm Karen Winston. I'm the immigration attorney here with the Law Office of Karen Winston in Jacksonville, Florida. Karen Winston, la abogada de la Oficina de Inmigración de Karen Winston en Jacksonville, Florida. Today we want to talk with you about asylum law. Al día de hoy queremos hablarles acerca de la ley de asilo. We're just going to cover the basics of asylum law. It's a very complicated area of law. Y solamente vamos a estar hablando de las bases del asilo, dado que este es muy complicado. Each week we'll go a little bit more into each topic and give you more information and more specifics. Cada semana vamos a hablar de un diferente tópico de la ley del asilo. But today we're just covering the basics. Pero el día de hoy solamente vamos a cubrir las bases. Okay. At the end of the presentation, we're going to ask you to give us your questions. Al final de la sesión les vamos a pedir que por favor nos manden sus preguntas. But please keep personal details and identifying information out of your questions. Pero por favor mantengan cualquier detalle que los identifique o su información confidencial fuera de su pregunta. Because this is a public forum, you wouldn't have confidentiality or privacy. Dado que este es un foro público y pues no tendrían ningún tipo de confidencialidad. If you do need to talk about your case in detail or see whether you have an asylum case and you want to discuss it in private with an attorney, si ustedes quieren saber si ustedes tienen algún caso de asilo y lo quieren hablar en privado con un abogado, then go ahead and give us a call and schedule a consultation to meet with me. Pues entonces denos una llamada y programen una cita para que hablen con la abogada. Okay. So asylum is a very special form of protection. El asilo es una forma muy especial de protección. It's only available for people that are in the United States. Y solo está disponible para las personas que están en los Estados Unidos. And those people have to fear returning to their home country. Y estas personas tienen que temer el regresar a su país de origen. In order to be granted asylum, you have to prove that you're unwilling or unable to return to your home country. Y para ser elegible para asilo, usted tendría que probar que no puede o no quiere regresar a su país de origen. And your reason for being unwilling or unable to return has to be because you suffered harm in the past or your fear that you will suffer harm in the future. Y sus razones para no poder o no querer regresar a su país es porque tiene miedo de persecución en el pasado o miedo de persecución en el futuro. Okay. The harm that you fear has to be based on special protected grounds. Y el miedo que usted tiene a daño tiene que estar basado en ciertos fundamentos de protección específicos. And the law states 5 specific grounds that are allowed. Y la ley tiene 5 fundamentos que son elegibles. Okay, could be because of your race. Puede ser por su raza. You could fear persecution because of your religion. Usted teme persecución por su religión. You could fear being harmed because of your political opinion. Usted teme ser dañado por su opinión política. For your national origin. Por su origen nacional. Or for your membership in a particular social group. O su membresía en un grupo social en particular. And that last one, particular social group, that covers many different groups of people. Y el último, la membresía de un grupo social en particular cubre a muchas personas. But it's a very complicated part of asylum law. Y es muy un tema muy complicado del asilo. And we could do many episodes just on that topic. Y podemos hacer muchos episodios solamente hablando sobre ese tema. 2 common types of particular social groups.
Dos tipos comunes de grupos sociales are sexual orientation son la orientación sexual and domestic violence. y la violencia doméstica. Okay, people who suffered domestic violence. Las personas que sufrieron de violencia doméstica. Just to give you a couple examples of particular social groups. Y esos son solamente dos ejemplos acerca de grupos sociales en particular. Okay. Asylum has to be filed, this is very important, within 1 year of a person's arrival to the United States. Y es muy importante que el asilo sea presentado o se aplique para asilo durante el primer año de haber llegado a los Estados Unidos. There are certain exceptions, but they're very few. Hay ciertas excepciones, pero son muy pocas. If you file your asylum application after 1 year of being in the U.S., even if it's 1 year and 1 day, and no exception applies, your asylum will be denied. Si usted aplica para su asilo después de haber estado en los Estados Unidos por un año, aunque sea 1 año y 1 día, y usted no tiene alguna excepción, su aplicación de asilo va a ser negada. You may still be eligible for a different type of relief called withholding of removal. Tal vez usted sea elegible para otro tipo de alivio de inmigración. Un ejemplo sería withholding of removal. Mm-hmm. Or retención a la deportación, perdón. Or relief under the Convention Against Torture. O el alivio bajo la Convención en contra de la tortura. Those also are complicated areas of the law. We're not going to get into too much detail about them today. Pero ellas también son muy complicadas y no vamos a hablar de ellas el día de hoy. I also want to mention minors, people who are under 18. También quiero mencionar acerca de los menores de edad, personas que son menores de 18 años. Sorry, Liz. There are different rules that apply to minors who are applying for asylum. Y hay reglas diferentes que se aplican para las personas que son menores de 18 años. Okay. To file asylum, you need to file Form I-589. Para aplicar para su asilo, usted tiene que someter el formulario I-589 with U.S. Citizenship and Immigration Services. Con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés USCIS. You can also file for asylum with the Immigration Court. Usted también puede aplicar para el asilo ante la Corte de Inmigración. If you're in deportation proceedings or removal proceedings. Si usted está en proceso de remoción o deportación. Okay. If your case is denied and you had filed it originally, if your asylum case is denied and you originally filed it with USCIS, then it will be referred to the immigration court, sent to the immigration court. Si usted originalmente aplicó para asilo con el USCIS o USCIS, por sus siglas en inglés, su caso de asilo será transferido a la Corte de Inmigración ante un juez de inmigración. Okay. Whether your case was filed with immigration court and then denied by an immigration judge, or referred to the immigration court from USCIS and then denied by an immigration judge, you would have the right to appeal to the higher court. Ya sea que su asilo fue negado o fue negado por inmigración o fue negado por el juez de inmigración, o originalmente su asilo fue negado y después referido ante el juez de inmigración y él lo negó, entonces usted podría apelar la decisión ante la Corte Mayor. Okay. If you're granted asylum, it's a really, really big benefit. Si a usted le conceden el asilo, tiene grandes beneficios. Of course, the biggest benefit is being able to be here in the United States and not sent back to the country where you fear harm. Y el beneficio más grande obviamente es que usted va a poder quedar en los Estados Unidos y no va a ser enviado al país donde usted teme ser dañado. People who are granted asylum will be given work authorization. Las personas que les dan o les conceden su asilo van a poder aplicar para
empleo, para una autorización por empleo, and can live lawfully in the United States. y pueden vivir en los Estados Unidos de manera legal. I would also mention that you can apply for work authorization while your asylum application is pending. También pueden aplicar para una autorización de empleo mientras que su asilo está pendiente. And those applications for work authorization can be filed 150 days after the asylum application was filed with the court or with USCIS. Y esas aplicaciones para autorización de empleo pueden ser enviadas o presentadas después de 150 días que su caso de asilo ha estado pendiente con inmigración. Okay. Another benefit to being granted asylum is that even though it is indefinite, you could be an asylee forever once you're granted asylum, you can apply for your permanent residence after being an asylee for 1 year. Y a usted se le concede el asilo indefinitivamente. Puede tener estatus de asilo para siempre, pero después de 1 año de haber tenido estatus o que su caso de asilo haya sido concedido, usted puede aplicar por su residencia permanente en los Estados Unidos. Okay. You can also apply to bring your spouse and your minor children to the United States if you are granted asylum. Si a usted se le concede el asilo, también podría aplicar para traer a sus hijos y esposo a los Estados Unidos. We want to take a few minutes just to warn you guys about notarios. There's a lot of scams going on lately that we're hearing about. Vamos a tomarnos un minuto para hablarles acerca de los notarios. Últimamente han habido muchos fraudes. An immigration consultant, a notary public, or a notario is not a licensed attorney. Un consultante de inmigración, un notario o un notario público no tienen la licencia para practicar inmigración. Only a licensed attorney is able to give you legal advice or to represent you before immigration. Solamente un abogado con licencia puede representarlo ante inmigración o puede darle consejo legal. And even though they can't represent you, notarios often advertise that they'll help you complete forms and file documents with immigration. Y aunque algunas veces los notarios le dicen que pueden hacer o ayudarlo a llenar formas, ellos no pueden ayudarlo. They may offer that help at a really low cost. Ellos podrían ofrecerle la ayuda por un bajo precio. Okay. But what they file can really hurt you in the long run. Y lo que ellos puedan presentar con inmigración podría al final perjudicarlo. An example would be an asylum case. Y un ejemplo para un caso de asilo es, Let's say a person had a good claim for asylum and they were filing before 1 year, but they got assistance from a notario. y vamos a decir que una persona tenía un buen reclamo para asilo y lo hicieron durante el primer año. And rather than telling the truth of the story, the notario embellished the case and made up many facts that weren't true to try and make a stronger case. Y el notario, en vez de decirle a la persona que debería de hablar con la verdad, le dijo o inventó cosas acerca de la historia para tratar de hacer el caso un poquito más fuerte. If immigration later finds that asylum case was frivolous, Si después inmigración encuentra que esta aplicación de asilo fue frívola, then that could forever bar that person from ever getting lawful immigration status in the United States. esto podría causar que esta persona nunca pueda obtener estatus legal en los Estados Unidos. And also frightening, that person could be put into deportation proceedings when the case was sent to immigration court after being denied, and they could be deported. Y otra cosa que preocupa también mucho sería que
puede ser que lo manden o lo pongan en proceso de deportación una vez que el asilo sea negado. So you have to be careful out there. Entonces tienen que ser muy cuidadosos. If somebody tells you something that sounds too good to be true, it probably is. Si alguien le dice algo que suena muy bueno para ser verdad, es probable que así sea. If somebody tells you that they know about a new secret immigration law, or they have a friend who works for the government and your case will be approved, run. Si hay algún notario por ahí que le dice que él sabe de una ley de inmigración secreta o tiene algún conocido que trabaja para inmigración, corra. Okay. In this time with so much immigration enforcement, there are a lot of people that aren't immigration attorneys coming out there and taking money from people to file applications. En estas condiciones, con todos los reforzamientos acerca de inmigración, hay muchas personas que están tratando de someter aplicaciones para tratar de obtener dinero. And even if these people seem like they're trying to help, they can really hurt you in the long run. Y a pesar, aunque parezca que estas personas están tratando de ayudarlo, al final del día pueden dañar su caso. It's therefore really important that you get a experienced immigration attorney to represent you. Y es por eso que usted debe de conseguir un abogado que tenga experiencia y tenga una licencia para ayudarlo con su caso de inmigración. Okay, so that's it for today. Thank you so much for joining us. Y eso es todo por hoy. Gracias por reunirse con nosotros. We'll open it up to a few questions before we head Y out. antes de que nos vayamos, les vamos a pedir que nos manden alguna pregunta. All right. Okay, we have a question. Tenemos una preguntita de can you file for asylum if you enter illegally to this country, to the U.S.? That's a very good question. Una muy buena pregunta. Yes, you can. Oftentimes, and I'm sorry, I'll let you interpret that. Yes, you can. Sí, sí se puede. Okay. Oftentimes, if you entered illegally and or entered unlawfully and were stopped at the border, then you might be in removal proceedings already. Okay. En muchas de las ocasiones, si se entra a los Estados Unidos de manera ilegal o sin permiso, esas personas ya están en proceso de deportación. Okay. But in the case where you entered unlawfully and weren't stopped by immigration, you have to understand that in filing that asylum case, if it is denied, you will be referred to immigration, to deportation proceedings. Y si usted entró de manera ilegal o sin permiso a los Estados Unidos y no fue parado por inmigración, usted puede aplicar para el asilo, pero tenga en cuenta de que si su asilo es negado, su caso va a ser referido a la Corte de Inmigración y lo van a poner en proceso de deportación. So you really want to review the facts of your case to make sure you have a strong asylum case before you expose yourself to immigration in that way. Entonces usted debe de checar las bases de su caso para verificar que su caso de asilo sea elegible. Okay, I have another question. It says, can you be able to include your minor children in your asylum case? That is an excellent question. Yes, you can. If your children are here in the United States with you and they're under 21, then you can include them on the application. It says you can select whether you want to include your kids with you or not. Okay. Bueno, sí se puede. Si sus hijos ya están en los Estados Unidos y son menores de 21 años, en la aplicación hay una sección donde le preguntan si usted quiere incluirlos a ellos en su caso de asilo.
Now, if your children are outside of the United States, you can only include them if you are granted asylum. Then you can file for them to come join you in the United States through a special form. Y si sus hijos están fuera de los Estados Unidos, solamente si su caso de asilo es concedido, entonces usted podría peticionar o aplicar para que ellos vengan a los Estados Unidos por un formulario específico. Oh. I think that's the only two questions we have. Okay. Well, perfect. Thanks so much for joining us. We will be not here next Friday, but we will do the presentation on Thursday, and they'll all be on our Facebook page. Bueno, muchas gracias por ver un capítulo más de Hablemos Inmigración. El próximo viernes no estaremos aquí, pero haremos la sección el jueves, el día antes. Okay. Have a nice weekend, everybody. Que tengan buen fin de semana. Okay.